Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ya hemos visto que lo que Jesús está buscando es conversión. Fíjense que los textos anteriores eso es lo que nos están hablando. El último texto nos invitaba al arrepentimiento, a la búsqueda intensa de Dios para vida eterna. Ahora, Lucas nos narra una parábola dada por Jesús, lógicamente, y una parábola bien significativa, en donde la higuera es protagonista. Quiero aclarar lo siguiente. Fíjense que la higuera está en una viña, cultivos asociados, si pudiera decirlo de esa manera. En aquel tiempo eso era común. Y aquí estamos viendo una higuera en un cultivo de uvas. Según se ve en la parábola, la higuera debía estar en condiciones significativas, por tanto, debía dar fruto. Ahora, estaba establecido en la tradición judía que no se podía buscar higos sino después del 4.º año de sembrada la higuera. Y fíjense que eso es lo que está pasando aquí. Está buscando la higuera después del 4.º año. 3 años llevo, es decir, esperó los 4 años, después fue al 5.º año, después fue al 6.º año y después fue al 7.º año de sembrada la higuera, que era lo reglamentado en el judaísmo para coger frutos de la higuera. Y 3 años seguidos va y el dueño no halla fruto. ¿Qué hace frente al hecho? Pues lo que estaba dado en aquel tiempo, lo común. Una planta que no da fruto es arrancada. Por eso el dueño sabiamente dice: me está inutilizando, me está infertilizando el suelo. Está actuando más como una maleza que como un cultivo. Fíjense que eso está pasando aquí. En vez de dar fruto, está lesionando el cultivo y lesionando el suelo. La respuesta a eso es mejor quitarla de en medio. Eso era lo normal, no convenía tenerla sembrada allí. Ahora, encontramos una respuesta esperanzadora. El cuidador del cultivo le dice: déjala otro año. Le practicaré todo lo necesario en la agronomía para que ella se recupere. Le soltaré el suelo, la abonaré. Espera otro año a ver qué pasa. Al final, tú la arrancarás si no da fruto. Esa es la realidad de la parábola. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense que se está tomando una higuera. Y una higuera que junto con el olivo y la vid, en las narraciones judías eran comunes. Y es interesante cuando uno mira esos textos extrabíblicos, ¿cuántas narraciones hay sobre higueras, vides y olivos? Y más, ¿cuántos se utilizan estas plantas para representar personas o para representar grupos o comunidades? Si ustedes ven la Biblia, esas metáforas con estas plantas son comunes, eran muy utilizadas. ¿Qué pasaba en la época?
Cuando alguien habla de una persona o de un grupo, se refleja o se le figura como una planta. Dependiendo de su conducta y de su forma de proceder, se le nombra como una planta. Era eso, repito, común en aquel tiempo. Aquellos individuos en la sociedad judía que pertenecían a un estatus social bueno, que tenían poder, que recibieron formación y que recibían una formación esmerada, eran personas que normalmente se representaban con plantas o con frutos valiosos, el olivo, la higuera o la viña. Cultivos privilegiados porque los judíos sembraban estos en tierra labrada, próximas a agua, protegidos con cercas, atendidos con podas, limpia de maleza, cuidado de enfermedades y demás. Así que decir que alguien era un olivo era decir, este hombre tiene una buena formación, este hombre tiene una conducta agradable en la sociedad, este hombre está bien. Eso era común en aquel tiempo. Por oposición, lógicamente, se hallan los que se representaban con los cultivos que eran, digamos, rechazados o eran plantas que ellos consideraban inútiles o improductivas. Por ejemplo, los abrojos, las zarzas. Decir que alguien era una zarza era decir que era una persona rechazada por la sociedad por la forma indigna como vivía. Eso era, repito, era común. Usted lee la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Jueces y usted se va a dar cuenta cómo los hijos de Gedeón aparecen representados como el olivo, la higuera y la vid. Los hijos, digamos, de padre y madre, pero el hijo natural, hablando en términos nuestros para que me entiendan, Abimelech, que fue engendrado con una concubina de Siquem, dice el texto bíblico, es representado por una zarza. Miren cómo está la diferencia ahí. Unos olivo, higuera y vid, y el otro una zarza. Y este, catalogado como zarza, en el texto es elegido rey. De esa manera la familia de Gedeón fue traicionada y acuérdese que sus hijos son asesinados y el único que se salva es Jotam. Así que era común. Las personas se representaban con cultivos. Un buen cultivo, una buena persona o un grupo reconocido socialmente, una mala planta, un grupo o una persona rechazada socialmente. La higuera también se usa en la Biblia para representar a Israel. Si usted lee al profeta Oseas, allí se habla de que Israel es el fruto temprano de la higuera. Isaías la denomina a Israel el primer higo de la temporada. Hay muchas figuras, y usted lee el capítulo 5 de Isaías y va a encontrar una narración muy significativa frente a eso. Ya lo veremos. Ahora, ¿por qué era tradicional representar a Israel con la higuera? Usted lee, por ejemplo, a Flavio Josefo y él va a decir, la higuera es el árbol más fecundo que existe. Llega a dar fruto durante 10 meses al año. Así decía Flavio Josefo, historiador judío. Y si usted lee el Talmud, en el Talmud dice, así como cada vez que uno va a buscar higos los encuentra, así uno encuentra siempre sabiduría en la palabra de Dios. Así que decir que Israel es la higuera, es decir, que siempre que se va a buscar fruto en Israel, se encuentra. Esa es la idea. Pero, lastimosamente, era un simple lema, porque la realidad de Israel era otra.
Mire que Dios elige a Israel como pueblo escogido para que sea luz de las naciones. Era una nación en ese sentido privilegiada. Y Dios se comprometió a proteger, a cuidar y a favorecer en ese sentido a Israel. Israel debía responder con un testimonio, lógicamente, conforme a lo que Dios establecía. Israel entonces se consideraba uno de estos cultivos, particularmente viña o higuera. En los profetas eso es muy claro. Pero si usted lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 5 de Isaías que les mencioné, mire cómo habla Israel, cómo habla Isaías, perdón. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y las nubes, y a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La escogida rechazada. Aplicada la viña a Israel, y también se aplica lo de la higuera, ¿no? Es decir, Israel va a ser un pueblo del que se espera fruto, pero al final no va a dar fruto. Les decía, en la literatura judía esto se da así. Por ejemplo, se habla de Ajicar. Hay una fábula judía, la fábula de Ajicar, en donde se nos muestra cómo a este hijo de Ajicar se le trata como un árbol sin fruto, como un árbol que no da fruto, y él pide, dice el texto, y el árbol le dijo: trasplántame, y si a pesar de esto sigo sin dar fruto, entonces córtame, le dice al dueño. Y el dueño le contesta: si estando tú al lado de agua no da fruto, ¿cómo vas a darlo en otro lugar? Es decir, estas narraciones eran comunes en el pueblo judío. Fábulas en donde los árboles eran representantes de personas o grupos, buenos o malos. Era común. Eso es lo que está haciendo Lucas aquí. Está mostrando una parábola que Jesús trae, que ya era común, para precisamente darnos a nosotros un mensaje. Y esto es interesante. Si usted mira a Israel en este tiempo de Jesús, Israel no estaba precisamente bajo lo que Dios establecía para su vida. Mire el templo y mire el culto del templo. El templo estaba dividido. Estaban juntos pero no revueltos. Usted revisa y va a encontrar un templo dividido. El patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los sacerdotes, el patio de los israelitas, el patio de los nazareos, el patio de cada uno en su lado. Y cada uno según lo que es. Eso por un lado. Por otro lado, el templo era lugar de negocios y de grandes negocios, donde los primeros beneficiados eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Ganaban tremendamente en el templo. Además de eso, lógicamente estaban comerciantes, estaban cambistas que se aprovechaban también de la situación. De esa manera, la fe judía en el templo, lo que se ve es que
El lugar de culto es el lugar de negocios y de favorecimientos de grupos. Y principalmente de los líderes religiosos judíos. Así estaba el templo. Y si uno ve la fe del judío, ¿cuántas veces Jesús les acusa por no estar viviendo la fe verdadera? Y Jesús no solamente acusa al pueblo, acusa a los líderes judíos por ser los responsables de hacer de Israel un pueblo que camina al infierno. Porque se los va a decir, ustedes los líderes religiosos están haciendo de los judíos 2 veces merecedores del infierno. La fe judía estaba por el suelo. Fíjense, se espera de la higuera, se espera de la viña que dé fruto y no lo está dando. Jesús sintió hambre de ver los frutos de la fe judía y de la fuerza de la fe judía vivida en el templo. Quiso comer sus frutos de esa fe, pero la institución religiosa judía que definía esa fe no los tenía. Prometía y no daba, estimulaba el hambre, pero no la saciaba. Esa fe judía se había ocupado de su propia belleza. Fíjense, una higuera con muchas hojas, una higuera frondosa que parecía tener fruto, pero que la realidad era otra. No ofrecía el alimento para vida. Póngase usted a pensar qué ofrecía la fe judía, los ritos, las ceremonias del templo para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados, para la salvación. Lucas lo ha mostrado en los 3 capítulos anteriores. No ofrecía nada. Nada. Es una generación incrédula. Y una generación incrédula que siempre fue en contra de Jesús y siempre quiso matarlo. A pesar de ver sus milagros y milagros extraordinarios, a pesar de haber oído sus enseñanzas de vida, a pesar de escuchar sus consejos, sus palabras de vida eterna, a pesar de todo eso, ellos se cerraron a Jesús. Los maestros del legalismo se cerraron al amor de Jesús, lo rechazaron y al contrario, viendo señales, exigían más señales. Reconociendo que enseñaba con autoridad, le pedían más para que confirmara que era el Mesías de Dios, habiéndolo demostrado abundantemente. ¿Qué había en Israel entonces como señal? Todo no era sino para muerte eterna. Más aún, lo que ofrecía Israel no servía para nada. Más aún, no era necesario para la vida eterna. No era necesario. Frente a Jesús, ni los judíos, ni los no judíos tenían necesidad de templo, de sacrificios y de enseñanzas para el perdón de los pecados. Nada. Lo que obtienen aquellos que siguen a estos líderes judíos es muerte. Fíjense, higuera estéril, vid estéril, olivo estéril. Lo que ofrecen, doctrina estéril. Los que los ofrecen los maestros estériles. Y los que los siguen, seguidores estériles. Un pueblo que definitivamente estaba infértil. Y eso es lo que va a decir Jesús aquí. Es una higuera que evidencia infertilidad, que se halla sin frutos. Y por eso la decisión del dueño de la viña
que no es tomada a la ligera esa decisión, que no es arbitraria esa decisión, que no es antojadiza esa decisión. Se hace sobre una base concreta, se hace sobre una evidencia obvia. 3 años y no hay fruto. Ahora piénsalo. ¿Cuánto tiempo duró Jesús en el medio del pueblo judío? 3 años. 3 años predicando. 3 años enseñando. 3 años proclamando el Evangelio. 3 años mostrando señales, prodigios, milagros. 3 años revelando el mensaje de Dios. 3 años llamando al arrepentimiento y a la conversión. 3 años llamando a Israel a ser su siervo. 3 años en donde Israel no responde. Y por eso Israel es rechazado. Y Pablo lo va a ratificar. Israel es rechazado. Fíjense esto. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Purificando la fe judía? No. Está anunciando su desaparición. Y está anunciando su desaparición con todo lo que eso implica, con su templo, con sus ritos, con sus enseñanzas, con todo. Cortar la higuera anunciaba el destino de la fe judía hecha vida en el templo por los líderes religiosos. Estaba sellado eso. Esto acabará. Esto, por no dar fruto, será cortado. Jesús es fuerte. Tiene el propósito firme de conducir al judío a producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero Israel, el pueblo de aquel tiempo, no da la respuesta esperada. Y fíjense que Israel va a empezar a sufrir. Y va a sufrir un choque muy fuerte en el año 70 después de Cristo, cuando le destruyen la esencia de su fe, el templo. Israel queda, lo que lo unía, lo que le daba sentido se le vino abajo. La fe judía queda lesionada seriamente y queda seriamente amenazada. Al final, Lucas nos presenta una esperanza. Abónala. Déjame la abono. Déjame y le suelto más el suelo. Déjame y le atiendo un poco más a ver qué pasa. Para Lucas siempre hay que tener esperanza para la salvación y particularmente para la salvación de los hombres. Pero si usted lee los sinópticos, en los sinópticos restantes la realidad es otra. Porque usted va a encontrar que allá en los sinópticos, Mateo y Marcos, la respuesta es otra. Nadie coma de ti fruto. La maldijo. Y con eso queda sellado el fin de Israel. Que hay esperanzas para los judíos, sí, Pablo lo va a decir. Porque ahora Jesús va a establecer un nuevo pueblo llamado iglesia, en donde judíos y gentiles, como dicen Romanos, tienen esperanza. Pero ese privilegio exclusivo de Israel, ¿dónde está? Desapareció. Ahora hay un nuevo pueblo. La parábola ilustra precisamente la trágica realidad de Israel.
Ahora, ¿cómo lo muestra Lucas de una manera sutil en el lenguaje? Y si diere fruto. Léanse esto en griego y miren las explicaciones que hay de esta frase en griego. Y si diere fruto. Es decir, por si acaso, pero en el fondo no hay fruto. En el fondo, realmente, la frase nos está diciendo, esto es difícil. Esto es difícil. Lucas lo deja más delicado. La verdad es que Israel no va a dar fruto. Ya la cortará después. No, va a ser cortado. Y así fue. Pero fíjense que lo que quiere mostrarnos Lucas es que en el fondo siempre hay algo de misericordia para este pueblo. Ahora, fíjense que la historia termina sin decirnos lo que realmente hizo el dueño del cultivo. Pero por el relato, el intérprete del texto puede decir, Israel se condenó. La respuesta se la da uno mismo, como dicen los expertos de Lucas. Uno se da la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Israel no se arrepentirá. El jardinero no tendrá éxito en el próximo año. La higuera será cortada. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dijo Jesús. Así que la palabra es clara y la lección es obvia. Israel tuvo la oportunidad, y una gran oportunidad, como pueblo elegido, de buscar a Jesús. De buscarlo, como dijo el profeta Isaías, mientras podía ser hallado. De llamarlo mientras estaba cercano. ¿Qué pasó con Israel? No lo hizo. ¿Y qué consecuencias tuvo eso? Su pérdida. Y esto es lo triste de pueblo especial delante de Dios. Ahora, póngase usted a pensar ese último año de Jesús predicando. Mire que aquí está en el último año. ¿Y qué está haciendo Jesús? Predicando. ¿Qué está haciendo Jesús? Intensificando el llamado al pueblo judío para que se arrepienta y lo busque. Pablo va a decir, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Judíos y gentiles, va a decir Pablo, bajo pecado, y particularmente los judíos, en una condición de desesperanza como pueblo elegido por la respuesta que da a Dios. Ahora, esto no solamente es para los judíos hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día hay una posibilidad grande para todos los seres humanos de la salvación por la predicación del Evangelio. Y el Evangelio está siendo llevado a las naciones. Y la gente está escuchando cuál es la respuesta. Aquí esta parábola es una advertencia seria. No solamente fue para el pueblo judío, sino para todos. ¿Qué pasa cuando se nos predica el Evangelio y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando se nos insiste en la salvación en Cristo y no hay respuesta? Dios está llamando y Dios sigue llamando hoy, porque Dios quiere un pueblo para sí, como dice la Escritura. El problema es qué respuesta estamos dando frente al llamado que Dios está haciendo.
¿Cuál es nuestra condición frente a ese gran hecho de Dios llamándonos al arrepentimiento y nosotros rechazando el Evangelio? Si Israel fue condenado, ¿qué se espera para el gentil y publicano? Igual. La condena, si con el pueblo elegido Dios actuó de esa manera, ¿cómo puede actuar Dios entonces con los gentiles, con nosotros? No va a actuar diferente. Dios llama también al gentil al arrepentimiento. Dios espera que escuchen su evangelio. Y si no, la respuesta va a ser la dada a Israel. Morirás. Y morirás en tu pecado. Y morirás sin Dios. Irás al infierno. No podemos dejar pasar entonces estos tiempos de salvación. Fíjense qué pasó con Israel. Desde que Juan aparece, Juan empieza toda una predicación para el arrepentimiento al pueblo judío y a muchos que se allegaban a él. Arrepiéntanse, busquen a Dios. Esta es la hora de la conversión, esta es la hora de la vida eterna. Y aparece Jesús igual. Al final, ¿qué va a responder el pueblo? Y entonces allí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Si la respuesta no es de verdadero arrepentimiento, la muerte es lo más seguro para todo ser humano. Ese es el mensaje. Si Israel, como pueblo elegido, como pueblo especial, por no responder al llamado de Dios, fue rechazado, ¿qué se espera para el gentil al que también Dios está llamando hoy y que no responde? Dios le está diciendo, conviértete. Nos está diciendo, convirtámonos. Nos está llamando a la búsqueda de Él, a dejar nuestros pecados, a dejar nuestra inmundicia, nuestra maldad, a vivir para Él. Y no hay respuesta. No esperemos más sino el rechazo de Dios. La condena de Dios. Simple. Hermanos, el mensaje entonces es de misericordia, pero el mensaje también es fuerte en cuanto a que condena si la misericordia es rechazada. No podemos decir otra cosa. Termina Pablo diciendo, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan la gloria y la honra y la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al gentil. Ahí está claro. Si para el judío hubo juicio, también para el gentil lo habrá. Termina Pablo diciendo, porque para Dios no hay acepción de personas. El llamado es contundente. Arrepiéntete y tendrás la vida. Busca a Dios y tendrás la vida. Vive para Dios y tendrás la vida. Rechaza a Dios y tendrás la muerte y la muerte eterna. Hermanos, pensemos en esto. Pensemos cómo Dios nos está llamando para que seamos personas que en Él vivamos, en Él nos movamos y en Él existamos. No es más. Y en Él le glorifiquemos. Amén. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta mañana. Nos llamas y nos sigues llamando al arrepentimiento. Llamaste al arrepentimiento a Israel, nos sigues llamando a nosotros al arrepentimiento.
Sigue, Señor, insistiéndonos para que te busquemos. Sigues insistiéndonos para que nosotros abramos nuestro corazón a ti y en ti podamos tener la vida y la vida en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra en aquellos seres queridos, familiares nuestros, amigos nuestros que no te conocen. Haz la obra en ellos, abre su corazón, dales de la gracia del arrepentimiento para que se conviertan para ti y vivan para ti. Sálvale, Señor, del juicio eterno. Sálvale, Señor, de la maldición eterna, esa que sufrió la higuera. Sálvale, Señor, del juicio tuyo. Sálvale, Señor. Y a los que estamos en la fe, ayúdanos a mantenernos en la fe porque podemos caer. Tu palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Sí, Padre. No estamos exentos de pecar, no estamos exentos de caída. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos, fortalécenos, guíanos para que podamos ser testigos tuyos en este mundo, para que podamos ser sal de la tierra, luz del mundo, Señor, para que podamos ser los hombres y mujeres fieles a ti que te aman y que en su vida te quieren exaltar, te quieren glorificar. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria, honor, alabanza y exaltación por siempre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.